Bueno, vamos a comenzar el panel de cierre de la jornada. La verdad que es un panel de primera, ¿no? Vamos a escuchar primero como la selección, exactamente. Este panel nosotros lo titulamos El porvenir en la clínica psicoanalítica, ¿sí? Vamos a primero escuchar a Octavio, que no voy a hacer ninguna representación, digamos, es el alma mater, digamos, ¿no? Nos ha reunido como alma pater, digamos. Así que, bueno, en primer lugar vamos a escuchar a Octavio y después vamos a seguir con las otras presentaciones. Yo me introducí. Sí, como... Espero que hagamos un diálogo después. Sí, perfecto, te paso. No, voy a hacer una introducción, ojo, para después dialogar. Me interesó la palabra, como dijiste recién, porvenir. El porvenir es lo importante. No es tanto el pasado, sino vamos realizando, pues la realidad no está dada. El camino, como decíamos recién, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y ese camino somos responsables. No es que tenemos que cumplir con el deber, tenemos que cumplir con el amor, con el compromiso, con la jugada. Tenemos que dialogar. Y esto es lo importante del porvenir, una construcción. No es algo que nos adherimos, nos achicamos. No, el porvenir es una construcción. Y esto es lo importante que entendamos. Que la terapia no es algo que tenemos que cumplir con ciertas estructuras. No, tenemos que construir. Y construir de la mejor manera que, por supuesto, estudiando, trabajando, pero sobre todo comprometiéndonos, amando, siendo parte de esa terapia. No ser espectadores, no tener una relación terapéutica. No, la terapia basta de relación. Se terminó hace muchos años. Ahora la terapia es un encuentro, es una participación. Somos parte de un trabajo. Así como curamos, nos curamos con el paciente. Y esto es importante como, por lo menos de lo que yo quería introducir. Por eso que me llamó la atención cuando recién me escuché hace años ya. Pero escucha, estoy pensando bastante parecido. Bueno, esto es lo que yo quería introducir. Empezar a introducirlo en este trabajo del porvenir, que no es una cosa que está dada y que tenemos que cumplir. Y ser ortodoxos. No, es una realidad que además está dada, por supuesto que hay una realidad dada, no soy idiota, pero hay una realidad que se está dando con nosotros. Bueno, ojalá hoy en este diálogo, en este encuentro, también podamos dialogar y compartir esta experiencia de los 50 años. Pero no subsistimos porque sí, no subsistimos porque cumplimos, creo que subsistimos porque nos realizamos. Esa es mi opinión personal. Esta subsistencia no es por cumplimiento del deber o de las normas o de los principios, es porque caminamos, es porque nos realizamos juntos, uno con el otro, junto con los pacientes, junto con los colegas. Es una actitud más, yo diría, comunitaria. No es casual. Desde recién allá hemos escuchado a Flavia hablar sobre la cava. Así como la cava, ojo, la comunidad, el trabajo comunitario lo hicimos en muchos lugares, en el Rosario, en hospitales, en Villas Miserias. Ojo, la comunidad siempre existió en el espíritu del centro. Y por supuesto, ese espíritu comunitario había que llevarlo al consultorio. No fue fácil. No fue fácil, sobre todo por el clima en que pero lo pudimos hacer. Y eso es lo importante que quiero rescatar en este diálogo que vamos a comenzar. Bueno, esta es mi introducción, ¿eh? Arriba. Muchas gracias, Octavio. Bueno.
La siguiente presentación. Hola. Decía, la siguiente presentación va a estar a cargo de Leonardo Leibson, amigo de la casa, ¿bien? Psicoanalista, médico, especialista en psiquiatría, doctor en psicología de la UBA, docente de grado y posgrado e investigador. Miembro del Foro Analítico, bueno, ha escrito, autor de varios trabajos, La máquina imperfecta, ensayos sobre el cuerpo, el psicoanálisis, y bueno, sí, varios de sus trabajos. El título de la presentación es Darle cuerpo a las palabras, deseo de análisis, creo que, ¿no? Bien, bárbaro. Escucha. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Bueno, decir que estoy emocionado es una estupidez, pero es así. Y no me emociona tan fácil. Pero recién estar al lado de Octavio, después de tantos años, en esta mesa, 50 años, bueno, me hizo acordar de muchas cosas. Y quería empezar por ahí. Porque había escrito, qué sé yo, una serie de cosas que no voy a decir. Y de acá se me ocurrieron algunas otras, voy a tratar de enhebrar algunas, entendiendo que todo está muy lindo, pero a las 3:30 ya me voy. Aunque se quede. Pero lo que me acordé por empezar es que hace más o menos 40 años yo me encontré en una clase de Octavio, no acá, sino allá, centro, que no se llamaba Centro Médico Psicológico Buenos Aires, nombre feo si los hay. Pero era el centro, obviamente, y yo venía deambulando, me había recibido el médico, había hecho clínica médica, una cosa, otra, pavadas, incluso algún grupo de psicoanálisis, pero que no me había gustado. Y una amiga de ese momento me dijo, en el centro oro le ponen le prestan atención al cuerpo. Yo dije, entonces voy a ir ahí. Y fui, me anoté en la escuela de posgrado, la primera camada de la escuela de posgrado, cual compartimos acá con Ana y algunos otros que están por ahí, algunos otros. Y me acuerdo la primera clase, si no fue la primera, fue la segunda, con Octavio, debe ser la clase inaugural. Yo dije, claro, acá yo quise estar siempre acá. Esto es lo que yo quise siempre hacer. Y recién ahí me di. Hoy puedo preguntarme, bueno, ¿qué fue lo que me tocó tanto? Y recién en la cercanía que me da, la oportunidad que me da esta cercanía, yo le agradecí a Octavio y le quiero agradecer públicamente, porque lo que yo aprendí, no sé si con el té y con él también, fue lo que, si bien me llevó mucho tiempo reconocerlo, bueno, es algo que yo de entrada pude registrar. De entrada, más bien yo decía, no, lo que dice este hombre no tiene nada. Yo me acababa de copar con el psicoanálisis, con el mecanismo, Freud, no, el señor no entiende nada. Pero tuve la suerte, el privilegio de trabajar, de verlo trabajar, de verlo coordinar un grupo de pacientes graves en un hospital de día, de verlo coordinar reuniones del departamento, de estar con él en el consejo directivo de la institución durante un largo y enérgico periodo intenso. Y de pelearme con él, alguna vez, solapadamente, primero fácil, pero ¿qué fue lo que yo puedo valorar ahora? Visto que por eso se me ocurrió esto de darle cuerpo, ahora de darle cuerpo a las palabras. Porque
no se trata de ponerle palabras al sufrimiento, de ponerle palabras a los sentimientos, ¿no? Me parece que tal vez es cuestión de ponerle sentimiento a las palabras o cuerpo al fin, porque el psicoanálisis no es para entender, sino para decir lo que hay para decir. Para decir del único modo posible que hay para decir, que es decirle a uno. Y Octavio, cuando hablaba de la cosa de la participación y de que algo no es de nadie y es de todos, y de que no, sí, y insistía con eso, y yo creo que me llevó mucho tiempo a entender de qué estaba hablando, ¿no? Y estoy de acuerdo con él, que no se trata de una relación terapéutica, sino de algo que tiene que ver con el encuentro, con la actitud, con el acompañar y con hacerse responsables del camino. La única manera de decir, porque la pregunta que también se me hacía cuando el porvenir del psicoanálisis. El otro día estuve en una mesa, hace la semana pasada, una mesa que tenía curiosamente el mismo título. Se ve que anda por ahí, es una pregunta importante, ¿no? Bueno, ¿qué porvenir tiene esto que hacemos? Yo le doy una vuelta más a la pregunta y digo, ¿por qué seguimos insistiendo en esto? ¿Sí? ¿Por qué seguimos empeñados en que algo de esta práctica que llamamos psicoanálisis bueno, siga viva, siga vigente? ¿Sí? En esa mesa que fue la semana pasada, el colega, mi querido Julio Mostón, dijo, bueno, algo que es bastante obvio, pero hay que decirlo, y es que el mejor psicoanálisis es el que está por venir. El verdadero psicoanálisis es el que está por venir, no el que ya fue. El que ya fue, ya fue. ¿Sí? Es como la sesión, la mejor sesión es la próxima. No hay una mejor. Y en ese sentido, ¿por qué insistimos en esto? Bueno, porque la gente tiene algo para decir. Y porque para que algo se pueda decir y que se pueda decir y eso tenga cuerpo, voy a tratar de dar un poquito más, porque digo eso, hace falta alguien que escuche, algo tan elemental como eso. Y no solo alguien que esté ahí poniendo la oreja, porque eso, bueno, eso se puede encontrar con cierta facilidad. Cada vez es más difícil encontrar igual a alguien que ponga la oreja, ¿no? Como se dice, que pongo la oreja. Pero no es solo poner la oreja. La escucha analítica tiene un chiste, ¿no? Y es que es una escucha que lee. Es una escucha que al mismo tiempo que escucha, lee. Lee quiere decir no solo que descifra o que atribuye sentidos o que da significados. Eso creo que está, por supuesto, pero es lo menos importante. Que lee quiere decir que hace resonar algo, que permite que algo que no está dicho también se diga. Permite que eso que se dice, o que incluso cuando alguien parece que no tiene nada para decir, porque eso también nos encontramos y creo que es uno de los más grandes desafíos de nuestra práctica hoy, que nos encontramos con un montón de situaciones clínicas en las que parece que el otro no tiene nada para decir. Simplemente, bueno, nada, me angustié, me tuve que cortar, me corto porque me tengo que cortar, me quiero morir, ¿para qué vivir si vivir es... Como me decía un paciente hace un tiempo, me decía, ¿qué es la vida? Yo terminé el secundario y ahora tengo un trabajo. Y a las 9 me voy a las 6. Eso es la vida. Trabajar de 9 a 6 y después el fin de semana mirar internet. Y eso es para mi vida, sí. ¿Para qué voy a seguir 60 años más? Me muero ahora y listo. Bueno, no sé, planteo contundente. No sabía realmente mucho que contestar de entrada. Pero es que no se trata de contestar. Para eso existe el psicoanálisis. Porque para que alguien pueda decir lo que tiene que decir, o lo que quiere decir, o lo que va a encontrar cuando diga, bueno, es que alguien ya sabe lo que va a decir y lo dice. Alguien se encuentra con eso a medida que lo dice.
alguien tiene que estar dispuesto a eso, a encontrarse, a disponerse en una escucha lectora. ¿Qué quiero decir con lectora también? Que no es una escucha simple, porque lo que se dice no es simple. Simple quiere decir algo que no tiene pliegues. Simplex, sin pliegues. Lo que se dice, el psicoanálisis por lo menos, si lo podemos escuchar, es complejo, con pliegues. Con los pliegues en lo que algo resuene, algo se cruce, donde el cuerpo con sus tres dimensiones participa. Y eso, como Claudio nos enseñó, es con otros, es con otros. Y es con la comunidad, y eso también es algo que yo tardé tiempo para lograr. Pero si en este momento a mí me interesa y me trato de juntar con gente para la cual es importante que el psicoanálisis esté no solo en la universidad, estamos, pero el que esté en los hospitales, que esté en las instituciones, que esté en los dispositivos de asistencia, incluso en los más diversos. Bueno, esto es algo eh, que la salud mental no nos sea ajena a los psicoanalistas. Que aunque no creamos en la salud mental, porque la salud mental ni es salud ni es mental, pero en fin, no importa, hay eso que llamamos salud mental y hay eso que llamamos salud pública y eso creo nos importa. Por eso no hay terapia individual. ¿Sí? Recuerdo cuando en una época era el departamento de terapias individuales. No sé si acá en Oro hubo, pero en muchos lugares había el departamento de terapias individuales. No existe la terapia individual, ¿sí? Para mí. Tampoco necesariamente grupal, pero es con esa dimensión extraña, inasible y necesariamente presente de la alteridad, del otro. De dos que no son dos, sino dos más uno, y a veces, bueno, a veces se llega a contar hasta cuatro. Dos pequeños ejemplos, nada más, y cierro. El primero es que el porvenir no viene siendo de lo que traemos o lo que pasó. Bueno, pasó que un señor que se llamaba Sigmund Freud, en 1895, o sea, hace ¿cuántos? 125 años, 127 años, va a ser, descubrió que si alguien se angustia, eso tiene que ver con que una sexualidad no se puede decir. No solo que alguien practica el coitus interruptus, fue mucho más allá de eso. Que había algo que justamente no podía pasar por lo psíquico, así lo dijo Freud en ese momento. Y que eso tiene que ver con la angustia. Y que la angustia entonces no es un mal funcionamiento de algún aparato o de alguna máquina psíquica o psicológica, sino que la angustia tiene que ver con eso y que Freud encuentra un dispositivo, un modo, un método también y una teoría de paso para hacer lugar a ese llamado al deseo. Y otro ejemplo de por qué darle palabras, darle cuerpo a las palabras. Alejandra Pizarnik, alguien a quien quiero mucho. Además, me acordé también que el primer trabajo que yo hice sobre Pizarnik fue en una jornada en aquel centro de la calle Oro, en las primeras jornadas científicas que hicimos, no sé en qué año, no me quiero acordar, mejor no acordarse, pero hace muchos, y bueno. Alejandra Pizarnik dice en un momento en su diario: ojalá pudiera vivir solamente en éxtasis, haciendo el cuerpo del poema con mi cuerpo, rescatando cada frase con mis días y con mis semanas, infundiéndole al poema mi soplo a medida que cada letra de cada palabra haya sido sacrificada en las ceremonias del vivir. A mí me hizo pensar mucho eso, porque en general lo que decimos es que las palabras hacen el cuerpo. Pero acá Alejandra, con su clarividencia de poeta, nos muestra otra cosa, que es el cuerpo del poeta el que le da cuerpo al poeta. ¿Para qué? Para vivir. ¿Por qué? Porque justamente, estoy muy confundido, es difícil. La idea es
que no se trata de ponerle palabras al sufrimiento, sino de sacárselas. Me parece que cuando Alejandra quiere hacer el cuerpo del poema con su cuerpo, quiere poner algo de su cuerpo en el poema, es que quiere dejar de padecer de ese exceso de sensatez que implica la locura. Y hay algo de un exceso de sensatez, de sentido, de palabras, que la locura involucra, que nos involucra en la locura, que nos enloquece. Y que entonces un intento a veces funciona, a veces no. No hay garantía de que esto vaya a funcionar. Un intento es ese, sacar algo del cuerpo y tratar de ponerlo en el poema. Y que la poesía y el psicoanálisis en ese punto están muy cerca. No porque los psicoanalistas seamos poetas y pretendamos serlo, no tenemos por qué serlo, y en general no lo somos. Alguno que otro lo es, pero es raro. Pero, pero sí que hay algo de cierto uso del lenguaje que hace el poeta, que también lo hace el psicoanalista, que tiene que ver con esto, yo digo que es una máquina de fabricar insensateces, que el psicoanálisis puede convertirse, en el mejor de los casos, en una máquina de fabricar insensateces, no de dar sentido, sino de restar, acompañando y haciéndose responsable de la vida. Gracias. Muchas gracias, Bernardo. Ahora vamos a escuchar la presentación de Ana Franconi. Se dedica al psicoanálisis y a la escritura. Es miembro titular del Centro desde 1984. Es miembro de la Escuela Freudiana de Argentina. En el Centro, entre otras funciones, fue responsable durante varios años de la revista Entre Líneas. También fue directora de la Escuela de Clínica Psicoanalítica. Actualmente se desempeña como docente y supervisora de la Escuela del Centro Oro. Presentó numerosos trabajos en jornadas y congresos, varios de los cuales fueron publicados por la revista Psicoanálisis y Hospital. Y como escritora de ficción obtuvo el primer premio en el concurso de cuentos Manuel Mujica Lainez en el año 2016. Y el trabajo que va a presentar ahora es el psicoanálisis, una práctica que despierta. Acá también es mucha emoción. No se escucha, a ver, acercarlo. Ahí, sí, ahí también. Bueno, como decía recién Fernando en la presentación, sí, soy titular del Centro Oro desde el año 84, pero comentaba Leonardo, nuestra entrada a la escuela fue en el año 80. Y efectivamente, como decían también más un rato, eran épocas, los años 80, 81, de plena dictadura. Nos habíamos recibido de psicólogos, bueno, Leonardo médico, pero quería dedicarse al psicoanálisis. Los servicios de psicopatología estaban cerrando. Era muy difícil encontrar un lugar donde atender pacientes, o sea, iniciarnos en la clínica, todo el entusiasmo y las ganas que teníamos, y no encontrábamos un lugar hasta que apareció, bueno, cada uno de distinto modo, el Centro Oro, ¿no? Que alojó ese deseo que teníamos, que nos dio lugar, hola, existía ya ese plan de extensión asistencial que existe hasta ahora y que es la apuesta comunitaria del psicoanálisis. A ver, ahora sí. Era
sí, el psicoanálisis abierto a la comunidad, a las personas con ingresos acotados, que pudieran acordar un horario, ¿no es cierto?, de discusión, y que eso todavía existe, es parte del espíritu del Centro Oro. Me acuerdo que tengo dos recuerdos de todos estos años que quiero nombrar ahora, muchos más, pero la presencia de Octavio me recordó para una materia que estaba Octavio, escribí un trabajo. Yo estaba teniendo en ese momento una paciente adolescente, y me acuerdo que Octavio me dijo, me escribió, no recuerdo, tenés que transformar la queja en crisis. Eso es lo que me dijiste, Octavio, y que todavía lo recuerdo, y que tiene todo el valor de algo que es inherente a la clínica y que es, bueno, dejar entrar la crisis, o sea, la crisis como, la entiendo como aquello que separa, como aquello que soporte, y que, bueno, una enseñanza de Octavio que quedó ahí, ¿no? Y que está vigente en clínica, dicha con otras palabras, pero es eso. Y el otro recuerdo es haber tenido la posibilidad de hacerle un reportaje a Mauricio Goldenberg, no sé si vos te acordás, Octavio, Sí. que desde la revista Entre Líneas, creo que con Tamara, bueno, Con Tamara. con Tamara, le hicimos un reportaje a Mauricio Goldenberg, y que claro, nos transmitió de dónde venía Octavio, de la experiencia de la luz, o sea, con esa apertura, digamos, a la comunidad, y entendimos, bueno, se armó un puente, digamos, entre lo que era la luz, de donde venía Octavio, 10 años. y el centro. 10 años de la experiencia de la luz. Así que bueno, es desde ahí que hoy quería empezar. No sé si... sí, y desde otro lugar, porque hace poco que yo escuché en un video, Octavio, que hablabas sobre el amor. Entonces, voy a hablar sobre el amor. Ah, buenísimo. Eh, y me encanta tu energía. Este, bueno, ¿se escucha? Sí. Al comienzo de la experiencia analítica fue el amor del que Breuer huyó angustiado por la fantasía de embarazo de su paciente Ana O, y que Freud leyó como amor de transferencia, dándole nombre a la fuerza que sería motor y resistencia del análisis. Muchos años después, cuando en una entrevista le preguntaron a Freud qué era para él una persona sana, él respondió simplemente: cualquier persona capaz de amar y de trabajar. En el inicio, el amor de transferencia, y como una idea de fin de análisis, la capacidad de amar. Interroguemos el amor. Un adolescente me decía que prefería volver a un estado anterior en el que todo le chupaba un huevo y no sufrir por las esperas, por lo incierto del amor. Yo querría que usted me sacara de encima el amor, le pide Mina Tauer al analista en el primer relato de El caso de amor de Andrew Furmantel. El amor transcurre en un entre dos. Entre el amor narcisista que busca lo complementario y asedia al otro con todas las formas de control, en un intento de hacer de la otredad una mismidad, y por otra parte un amor articulado con el deseo que reconoce en el otro una alteridad inalcanzable. Es el que está por fuera del espejo del reflejo. El drama del amor es que lo que le falta a uno no es lo que el otro tiene, y es gracias a esa discordancia que surge el deseo, esa X, esa incógnita, el misterio del otro que causa, que despierta el deseo. Lo que se resiste a ser de dos, uno.
ya que no se trata de su satisfacción en un objeto ni de la posesión de un objeto. Dice Daniel Siboney, esto me gusta mucho. A ver, ok. Dice este psicoanalista, Daniel Siboney, en las rupturas se ha perdido en el ser amado la cosa misma que no se tenía y cuya herida el amor cauterizaba y a la vez hacía revivir. Sin esa herida no podríamos amar. El amor, en su extraña paradoja, cauteriza y revive esa hendidura. Sí, pero igual va abajo. ¿Y qué hago? Igual se escucha bien. ¿Se escucha bien? Ok. Freud nos dice que una de las fuentes de mayor malestar proviene de la relación con los otros. Lo intolerable en el semejante va a estar en relación a eso idéntico que nos habita, que es la falta. Y por eso el prójimo, al presentar lo intolerable, donde solo querría ver reflejo, es lo más cercano para tomar entre los brazos, para abrazarlo o para ahorcarlo. El más íntimo lazo amoroso contiene una cuota de hostilidad que incita al deseo de muerte. La hospitalidad comparte la raíz latina hostis, a la vez huésped y enemigo. Entonces la hospitalidad no supone condescendencia, en la medida en que no refracta a ese enemigo, a esa otredad también la aloja y hace lugar. No hay amor sin odio, no hay amor sin opacidades. El no querer sufrir por amor proviene de las zozobras que se abren en el campo abierto entre dos, entre el amor narcisista y el amor deseante, entre amor y odio, entre el alivio de la herida mítica y su estremecimiento, entre demanda y deseo. La demanda, que siempre es el amor, busca la incondicionalidad del otro, su presencia. De ese modo construye un otro poderoso al que queda sujeto, sometido. La pregunta que porta esa zozobra es una modulación del ¿qué me quiere? Es ¿cuánto valgo? No hay amor sin angustia. El amor articulado al deseo hace que uno sea tomado por otro distinto del que uno cree que es. No somos deseables por lo que nosotros creemos que somos. Un escritor, Raúl Brasca, lo escribe así. Él dice, a ella le gusta el amor, a mí no. A mí me gusta ella, incluido, claro está, su gusto por el amor. Yo no le doy amor, le doy pasión envuelta en palabras, muchas palabras. Ella se engaña, cree que es amor y le gusta. Ama al impostor que hay en mí. Yo no la amo y no me engaño con apariencia, no la amo a ella. Lo nuestro es algo muy corriente, dos que perseveran juntos por obra de un sentimiento equívoco y otro equivocado. Somos felices. Dice ella, pretende que yo estoy enamorada del amor y que a él solo le interesa el sexo. Dejo que lo crea. Cuando su cuerpo me estremece, lo atribuye a sus muchas palabras. Cuando mi cuerpo lo estremece, lo atribuye a su propio ardor. Pero me ama. Y no lo saco de su engaño porque lo amo. Sé muy bien que seremos felices lo que dure su fe en que no nos amamos. Buenísimo. El autor Raúl Brasca. Yo digo, ¿no? Estos dos resolvieron el equívoco del amor de una manera que no sé si, ¿no? En la ficción es posible, ¿no? Pero es una orientación, está bueno. En el ojo del amor, Alain
Alain Badiou, lo miro a Vicente, se refiere al modo en que en nuestros tiempos el amor fue amenazado desde el paradigma mercantilista y liberal de un amor sin pasión, asegurado contra todo riesgo, un amor sin contingencia, sin dolor. El libro de citas, Mitic, sugiere que se puede estar enamorado sin caer en el amor, o se puede amar sin sufrir. El coaching amoroso que propone tendría la función de entrenar en el ejercicio de un amor asegurado, persistente y autónomo. La propaganda de Mitic asegura que el riesgo lo tendrán los demás. Si usted se encuentra bien preparado para la prueba del amor según los cánones del hombre asegurado moderno, sabrá sacarse de encima a ese otro que no se ajusta a su comodidad. Si el otro sufre, es asunto suyo, no es moderno. Se buscaría un ideal de desapego, de indiferencia, de prescindencia, desistir de las innecesarias debilidades del amor y del deseo, del riesgo sentimental de que alguien nos importe y de que podamos importarle a alguien en favor de un principio de autarquía personal. Que encaja con lo peor del individualismo neoliberal o de un contrato de responsabilidad inspirado en el formato de las compañías de seguros, contra todo riesgo. El amor, dice Badiou, se encuentra acorralado. Hay que reinventarlo, sea Rimbaud. Una paciente decía que le hablaba todo el tiempo a su hija bebé para que no se sintiera sola. Le parecía un gesto de amor. En realidad no podía donarle la ausencia de su voz, ese resto de su presencia que introduce el aire del deseo. Sin saberlo, en ese momento le sustraía a su hija su falta, esa nada necesaria. Para el psicoanálisis, la nada es algo, es irreductible y causa el deseo. En ese sentido, el análisis despierta la función de la falta como motor de la relación del sujeto con el mundo, como motor de un amor deseante. El psicoanálisis no es riesgo cero, no es cómodo y no promete una cura que, como proponía Freud, viene por añadidura. Lacan decía, si hay algo que el psicoanálisis ofrece, es que otro destino es posible. Esa posibilidad es el horizonte, no como promesa, sino como consecuencia lógica de que el trabajo del análisis implica que las marcas que nos determinaron y nos conducen vayan perdiendo fuerza, dejen lugar a otras, que algo caiga, algo funcional del propio cuerpo, como la voz, en el caso referido, y deje un resto. Es clave ese resto, esa nada como motor. La pregunta por las incidencias que en el análisis tiene la tendencia a la renuncia al amor, mencionada por Badiou, va de la mano de la pregunta por el porvenir del sujeto. El intolerable del otro, que es la falta que me recuerda a la mía, pasa a primer plano. El odio desgastado del amor llevaría a lo peor. En verdad son preguntas en relación a un futuro que es hoy. Se corresponden con las resistencias al psicoanálisis y con un estado crítico o tal vez singular del malestar en la cultura, las relaciones con nosotros. Y sin embargo, el psicoanálisis y el amor deseante resisten. Si intentáramos renunciar al amor, dice Badiou, se desataría un verdadero desastre subjetivo. El amor sigue siendo una potencia subjetiva. Pasamos a la siguiente presentación, en este caso de Susana Salce, psicoanalista, docente y supervisora del Centro Oro, institución de la que fue presidente y directora de la Escuela de Clínica Psicoanalítica, ex psicoterapeuta de la Sala de Pediatría del Hospital de Quemado, autora del libro Los Niños y el Fuego, que está a la venta, y coach.
y coautora de varios libros y numerosas publicaciones psicoanalíticas que también pueden comprar, ¿no? Así que su trabajo está titulado Conjugando tiempos, conjugando historias. Hola. Bueno, voy a empezar acercándole a Ana una frase que tenía anotada, pero que la voy a decir, que tiene que ver esta frase, no, a mí me parece que no es tan conocida de Freud, que dice: ser calumniado y quemado en el fuego del amor con el que trabajamos son los riesgos del oficio. Muy riesgos del oficio. Bueno, yo me sentí muy contenta cuando me invitaron a participar de esta mesa en la que iba a estar Octavio. La verdad es que me dio mucha alegría, porque son los 50 años del Centro Oro, y así como mis colegas dijeron de qué modo ingresaron, voy a decir por qué sigo en todo caso. Yo tengo 20 años de práctica hospitalaria y durante muchos años me definí como una psicoanalista de hospital. Para mí el trabajo comunitario, el trabajo fuera del consultorio me resulta muy interesante. Siempre digo, en las instituciones psicoanalíticas por las que circulo, que únicamente en el Centro Oro con Octavio, cuando ocurría algún hecho político importante, explotó una bomba no sé dónde, el único que decía, explotó una bomba no sé dónde, y después daba su discurso, decía sus palabras, es Octavio. Mi trabajo está entramado, entonces, con lo que tiene que ver con lo comunitario, con el Centro Oro y como entiendo en todo caso el psicoanálisis. Cuando Fernando me dijo que el tema era el futuro del psicoanálisis, yo dije, el porvenir de la ilusión, dije, ¿no? Pero como frase, así, ¿no? Y después me acordé de lo que Freud dice, ¿no? En ese trabajo, donde dice que mientras menos sepa uno sobre el pasado y el presente, más incierto va a ser el juicio que pronuncie sobre el porvenir. No pretendo emitir ningún juicio sobre el porvenir. Compartiré con ustedes algunas reflexiones, inquietudes y experiencias que hubo en el Centro Oro que me resultaron particularmente significativas. Una pregunta que me hice fue: ¿cómo conjugar la historia, el aniversario del Centro Oro con el porvenir del psicoanálisis? Conjugar es un verbo que ordena los otros verbos. En conjugar se articulan el sujeto y el tiempo. El jugar forma parte de la homofonía del verbo. Juego y subjetividad van juntos. Jugando con las palabras y los objetos, en el tiempo sin tiempo de la infancia, un niño construye subjetividad. Ahora, cuando se trata de un aniversario como este, uno se pregunta: ¿qué relación hay entre el número y la historia? ¿Cómo dar cuenta del transcurso de un tiempo cifrado en el número 50? 50 años de trabajo sostenido de una institución que ha construido un lugar de amparo en este barrio emblemático de Buenos Aires, que es Palermo, pero no solo aquí, ya todos lo dijeron, pero bueno, la Villa 31, Libertad Asistida. Yo tomé algo de Libertad Asistida y quiero señalar que francamente qué utopía, qué proeza querer transformar los llamados reformatorios en comunidades terapéuticas familiares. Bueno, algo como decía Octavio, los trabajos de las universidades, hospitales. Hoy vivimos un presente tejido de múltiples pasados. ¿Cómo contarlos? Yo voy a tomar un recorte de algo, de una entrevista, un diálogo que tuvieron Octavio y Luis Mamone, que me resultó particularmente interesante. Luis Mamone contó lo que le ocurrió la primera vez que entró a los llamados reformatorios. Dice que tal fue su confusión respecto de qué era ese lugar, dónde estaba, digamos, no hay algo de lo traumático cuando uno está en territorio extranjero, y que hubo un hecho, yo diría una anomalía
que le permitió ubicarse en el territorio. Vio un ascensor inundado. Y este ascensor inundado, bueno, hay algo que él pudo, a partir de este recorte, de esta imagen, yo digo semejante a la escena de un sueño, que pudo ponerle un nombre a un trauma, ¿no? El ascensor está inundado. Ese recorte del objeto detenido hizo posible, como dije antes, procesar el trauma y pone en marcha el reloj de una historia. Él le dice que el acontecimiento es corte y cicatriz, y que con él irrumpe una diferencia. Lo más oculto se vuelve lo más manifiesto, lo loco sube a la superficie, y todo ocurre en un escenario de frontera. Bueno, con este ascensor inundado, que algo se amuchó en él, muchos años después, algo se escribió en esa escena, pienso yo, pero muchos años después se escribió un libro. Luis Mamone y Marta Martínez escribieron un libro sobre esta experiencia que tiene un título que es maravilloso. Es un título absolutamente poético. Se llama El escondrijo del espanta come pájaros. Esto, lo que me comentó Flavia Krupi, es que esta frase fue escrita en forma comunitaria en una reunión entre los chicos del reformatorio y los terapeutas. Es decir, que es un título, bueno, poético escrito entre todos, una creación colectiva. Sí, es el escondrijo del espanta come pájaros. El espanta come pájaros, por un lado espanta y por otro come. Por un lado expulsa y por otro incorpora. Y habla de pájaros en chicos que están presos. Es un título poético que implica una paradoja que abre distintos caminos de lectura. Son tantos los encadenamientos asociativos, las metáforas que se desprenden o podrían desprenderse de este título, que lo dejo resonando en el auditorio. Un libro que se llama La poética como crítica del sentido, Meschoni dice que la poética es ella misma una ética en acto de lenguaje. Y si pone en juego la función y la situación histórico-social de los sujetos, es un movimiento político, una política del sujeto. Yo creo personalmente que la poesía implica una política en tanto pone en cuestión, con la misma lógica del psicoanálisis, cualquier hegemonía de sentido. No es posible crear un sentido nuevo sin suspender algo del orden del sentido dado. En una sesión uno podría decir que un paciente dice, hablan de, ¿no? Hablan de fulano, y uno puede escuchar, hablan de a fulano, ¿no? O hablan de. Entonces no hay modo de conmover las rigideces a las que estamos sometidos sin poner en cuestión el sentido. Bueno, esto lo decían mis colegas y hoy lo veníamos repitiendo. Veíamos que este título fue creado entre varias personas. A un poema escrito entre varios, los poetas japoneses maestros de la haiku del 1600, como Matsuo Bashō, lo llamaban renga. Una poesía renga era una poesía escrita entre varios. Es sorprendente cómo el cuerpo está concernido en esta nominación. Algo semejante ocurre con la épica antigua. Los poemas homéricos constaban de sílabas largas y sílabas cortas, a las que se las llamaba dáctilos. Dáctilo quiere decir dedo, ¿no? Hay presencia del cuerpo en la estructura del verso. La poesía renga me hizo pensar en un pastor. Pensé que para que hubiera lugar, para que los poetas pudieran escribir juntos, algo tiene que faltar. Tiene que haber un espacio, hay que hacer lugar. Algo que dice Steiner respecto de los significados y la música de la poesía, dice que la métrica poética es del cuerpo. Algo de esto decía también Leonardo. Y se escribe con los ecos de la sensibilidad visceral y táctil que provoca. Yo diría sensibilidad visceral, táctil
y está hablando de ecos, la música está en el horizonte. Muy difícil no relacionar con lo que Lacan llamó el alambre, ese sonido sin sentido que escuchamos a partir del nacimiento, que va a constituir un mapa de goce que es la cantera de la que se nutren los poetas. En parte tiene que ver con la lengua materna, pero no solo es eso. Baudelaire decía, se es poeta hasta los 6 años, edad en que la lengua se escucha sin atender el sentido. Bueno, la palabra persona remite a máscara. Los griegos llevaban en sus máscaras un aparatito que amplificaba las voces. Se llamaba prosopón, donde personare y personar remite a persona, el sonar remite a voces. También la voz puede ser una máscara, sobre todo cuando es impostada. Hablando de griegos, máscaras y personales, para Sócrates la sabiduría surge del diálogo vivo, algo que sucede entre dos personas cuando hablan. Hay allí una palabra viva que respira. Este diálogo me hace pensar en la transferencia. Hablando de transferencia, persona y personales, el tema que me quedó en el tintero es el del futuro del psicoanálisis. El futuro del psicoanálisis, lo primero que pensé respecto del futuro, el futuro del psicoanálisis, el futuro del planeta, el futuro de la subjetividad, tal como la conocemos, el futuro de tantas cosas. Entonces, Guattari decía, antes de la pandemia, los 3 registros ecológicos decisivos para salvar, para temperar la destrucción del planeta parecían ser el medio ambiente, las relaciones sociales y la subjetividad. Bueno, el riesgo, digamos, de extinción del planeta ya, algo de esto dijo Freud en la Declaración de la Vida Erótica, ¿no? Y las exigencias de la civilización nos ponían en este horizonte. La pandemia del COVID actualizó esta advertencia, pero no solo la pandemia, también la mecanización de la vida, ¿no? La hegemonía de la ciencia y el capitalismo que pretenden dar una explicación puramente biológica del funcionamiento subjetivo, o el casamiento entre la tecnociencia y el consumismo instalado como única forma de vida. Quien habló en un discurso del futuro del psicoanálisis 10 años antes de que se fundara el Centro Oro fue Lacan en Tokio. Y allá, en Tokio, dijo algo muy interesante. Él hacía depender el futuro del psicoanálisis del deseo de los analistas respecto de la transmisión del psicoanálisis. Decía, si ustedes siguen repitiendo las mismas cosas, los mismos trabajos, la palabra machaconería, en las que se cuenta siempre lo mismo, bueno, no va a haber posibilidad de progresar. La posibilidad de progresar está en la transmisión de la experiencia, en ver de qué está hecho el material que opera en acto en la clínica, y del cual resulta que el analista está implicado, y a veces su situación no es del todo agradable. Ahí está la frase de Freud, ser quemado, ¿no?, en el fuego del amor, no solo, porque lo que dice acá Lacan es que a veces los psicoanalistas no nos queremos encontrar con la roca, ¿no? La roca lo toma en el sentido de roca de la castración, pero también la roca como representación del dolor. La gran ambigüedad está, dice, en la relación dual. Y si hay una posibilidad de que avancemos en lo que forma parte de nuestra relación con nuestro semejante, es justamente el psicoanálisis el que lo puede mostrar. Y dice algo que también me llamó mucho la atención, que el otro que está ante nosotros no es solo, no es el semejante, es el prójimo, ¿no? Es nuestro prójimo, lo que tenemos más en el corazón de nosotros mismos. Dice, es preciso que el psicoanálisis sobreviva, y se pregunta, ¿sobrevivirá cuando yo haya muerto? Pasaron 51 años desde que Lacan dijo este discurso, un año más que lo que cumple el Centro. Y confieso que cuando estaba escribiendo esto, muchas veces me pasa, que me pregunto qué alcance tiene lo que uno quiere transmitir.
Y lo que a mí me conmueve en este momento, en este lugar, es estar asistiendo a un festejo que tiene que ver con los 50 años de permanencia y de trabajo de una institución que ha sido y sigue siendo un lugar también. A lo mejor, como dice Bayó, como el poema escrito entre varios, estamos un poco rémicos. Esta poesía rémica, como les decía antes, me hizo pensar en un bastón. Y como nos suele ocurrir a los que somos lectores, uno va leyendo un autor y parece que se anticipa, porque sobre el final del libro que estaba leyendo de Bayó dice: como sobre bastón me apoyaba en las palabras de un hombre antiguo, y según dicen, entró en la nada utópica bajo la luna de medianoche. Como dice Lacan en el Seminario 20, hay que seguir insistiendo, todavía, una vez más, ¿no? Ese es el arrancón, todavía una vez más. Yo digo, siempre y cuando uno tenga ganas. Muchas gracias, Ana. Le voy a pasar un minuto a Ana que quería agregar algo a su presentación. Lo que quería agregar es el agradecimiento, porque empecé tan emocionada que quiero agradecer a la dirección científica, a la Fundación, a Fernando por su amoroso modo de invitarme, de invitarnos, y bueno, al Centro y Octavio, por supuesto, porque esto sí. Yo quisiera, no es casual que se esté hablando de una reunión de psicoanálisis, de poesía, de amor. Antes no se hablaba ni de poesía ni de amor. ¿Por qué estamos animando a romper ciertos esquemas? Yo creo que porque hay un concepto de realidad, y esto es lo que quiero subrayar, totalmente que no conocíamos, y que fue muy polémico el nuevo concepto de realidad. Hay una realidad que está dada, la conocemos desde la física mecánica, y que, ante la cual el psicoanálisis nació ahí, con esa realidad dada. Pero lo interesante, y esto es lo que quisiera compartir, y por eso es que hablamos de poesía, hablamos de amor, hablamos de temas que no tienen que ver con nada estructurado, sino todo lo contrario. Si hay algo que nos libera es el amor. Si hay algo que nos libera es hablar de una manera más poética, simbólica. No estar siempre con la palabra que dé cuenta de la realidad. La realidad, por eso es que es importante, ¿qué es la realidad? Y esa realidad no es una realidad solamente dada. La gran polémica fue justamente cuando apareció una realidad que no era dada. La gran polémica que fue la apertura en el mundo entero de la física cuántica y de la filosofía del ser. Que ya no había una realidad dada, había una realidad dándose con nosotros. Esa realidad dándose, eso es importante captarla. Porque cuando yo estoy frente a un paciente, está lo dado, está lo que deseado, está lo que percibimos, pero también está lo que vivimos, está también lo que amamos, lo que sentimos. Y eso no se puede percibir, pero sí se puede. Y acá cito a Max Scheler, que me encantó, me encanta siempre como filósofo. Pero sí existe la vivencia, vivenciar una experiencia, que es lo que no estamos acostumbrados con los pacientes. Es fundamental, porque ya no es percibir lo que dice el paciente, también es sentir qué siento con él. ¿Por qué es tan importante esta vivencia que Max Scheler subrayaba? Porque él dice que esa vivencia, además de ser vivencia, tiene información. Y esa información no es perceptual, es intuitiva. No es casual que estemos hablando de poesía, de amor. Cuando lo que estamos rescatando es, empecemos también a intuir, no solamente a percibir y a pensar y a razonar, no, también empecemos a vivir, a compartir, a amar. Amamos, ama ya lo que quiera, como dice San Agustín, pero nos libera. ¿Pero de qué nos libera?
de las anteojeras que teníamos, de la anteojera de la razón, de la anteojera del deber ser. Esas anteojeras se están yendo, por suerte, cuando uno trabaja. Y esa anteojera es la que no nos dejaba sentir y sobre todo captar esta nueva realidad, que es fundamental, es la famosa realidad de la realidad dándose, de la cuántica y de la filosofía del ser, que trajo tanta polémica, incluso el propio, no, ojo, hasta la teoría de la relatividad de Einstein polemizó con la cuántica porque no terminaba de captar qué era eso de lo que se está dando. ¿Qué es esa realidad? Que no está dada. Y además, de lo dado, es algo que se va dando y que eso no se percibe. Eso se intuye, eso se capta, pero que de alguna manera interviene en nuestra interpretación. Eso es lo importante, poner amor, poner otra dimensión de la realidad que va más allá de lo perceptual. No es que lo perceptual no es importante, lo que es importante agregar lo que llama Marcel lo vivencial, lo que sentimos. Esa jugada que nos tiene información que nos ayuda a interpretar. Quería decir esto, por varios, no es casual, estemos hablando de poesía, estemos hablando de amor. Acá sí, ¿por qué estamos hablando de? ¿Por qué? Porque de alguna manera, si hay algo que en el centro pudimos traer, fue salir de toda estructura que nos determine. Que podamos caminar, que no hay camino, como dice Machado. Se hace camino de andar, lo vamos haciendo, lo vamos compartiendo, incluso con el paciente. No es que el paciente, yo lo voy a curar, no, nos curamos. Yo lo curo desde un rol y él desde su rol me ayuda a que yo lo cure. Es un diálogo. La palabra diálogo que hoy se citó varias veces es eso. Diálogo no es interactuar solamente. Diálogo es pensar con el otro. Yo quería subrayar esto porque me pareció muy importante el tema de lo que estamos llamando participar. La definición de participar es interesantísima, es devenir en el otro sin dejar de ser uno. Esa es la definición que dan los filósofos sobre participar. Devenir en el paciente sin dejar de ser uno. ¿Pero qué es devenir? Devenir es compartir. No es estar yo que cubro a vos. No, no, es devenir. Es estar juntos en una tarea que estamos llamando la cura. Y en esa tarea no soy yo el que cura, nos curamos, dialogamos, compartimos. Esa es una realidad que no solamente está dada, sino que además es una realidad que se está dando y que eso es lo que quería subrayar. Acá es importante rescatar esto, esta otra dimensión que por suerte en el Centro Oro siempre la rescatamos. Siempre rescatamos esta otra dimensión que no es la dada, sino es la comunitaria, la que se está dando, la que de alguna manera participamos y sufrimos con el otro. Esto es importante porque cambia nuestra actitud como terapeuta. Esto es lo que yo quería transmitirles un poco, para cerrar un poco, por lo menos lo que yo quería, tomando de lo que escuché, ¿a dónde estamos yendo? Ojo, no estamos solamente, no tengamos anteojeras, saquemos las anteojeras, abramos el corazón. Sí. Bueno, yo quería agradecerles a todos los panelistas. La verdad que yo también, como todos, estamos muy emocionados. Y no, bueno, yo hace muchos años también que estoy en el Centro Oro, muchos, y quería decir un poco en relación a esto último que hizo Octavio, ¿no? Respecto de venir en el otro, siguiendo siendo uno, que vos lo planteás en el trabajo con el paciente. Creo que esto es algo que vos has jugado siempre como fundador y líder de esta institución. Y creo que esa es la razón por la cual hizo que yo tantos años me quedara acá. No es algo habitual de ver
lo que uno ve en nuestro medio es que los líderes institucionales obligan a pensar como ellos y a repetir sus cosas. Eso ha permitido una libertad de pensamiento que nos permitió a cada uno de nosotros hacer nuestro propio camino, y yo la verdad eso lo tengo como agradecerte, ¿no? Gracias. Es verdad lo que decís, yo me siento totalmente... Es una función de padre sinceramos, no sé, es una cosa rara, ¿no? No, a ver, yo también me siento identificado con lo que dice. Además, también me acordaba, entre otras cosas, estos días de cuando habíamos armado el departamento de psiquiatría. La única sobrevivista. No, Fiorella también estaba ahí, es cierto. Estaba. Bueno, no importa. Pero el otro día pensaba que es cierto, había algo de. Primero, Octavio, me sorprende que seguís siendo un hereje. Sos un hereje, y en el mejor sentido de la palabra. Y me resulta absolutamente admirable. Y espero, si puedo, si llego, seguir ser como vos. Porque decís las cosas que no hay que decir. Decís todo al revés. Pero es fantástico, en serio. A mí me llevó mucho tiempo darme cuenta que Octavio es, que la calle es octaviana. Y que Octavio pudo, creo que nos hizo algo, Walter me debe haber ayudado y otra gente, bueno, fue toda una movida del psicoanálisis en Argentina en esos años 70, ¿no? Rafael Paz, Mauricio Golde, Ulloa, Saldívar. Bueno, Ulloa, la figura que está siendo revalorizada últimamente. Y me parece que es una gente que acartonamiento y un almidonamiento del psicoanálisis de esa época, que hayan podido sacudirse esas estructuras y animarse a hacer herejes, es un ejemplo ya de por sí a seguir. Héroe, sí, valiente. Gracias, yo también te agradezco. Gracias. Bueno, les agradecemos mucho las presentaciones, a los cuatro, y les pedimos que se queden unos minutos más, hacemos este cierre y vamos a hacer un pequeño cierre. Dos pequeñas cosas y ya podríamos todos liberados para el partido. Con la fundación del Centro en 1972, hemos sido pioneros en la atención especializada y en la intervención comunitaria, creando luego, en 1981, la Escuela de Clínica Psicoanalítica. La actualidad nos lleva a una mirada crítica de nuestro tiempo, siendo una institución en transformación permanente, aportando espacios para el intercambio y discusión sobre nuestra práctica analítica. Ofrecemos asistencia terapéutica en distintas especialidades y contamos con diferentes departamentos, entre ellos adicciones, dolencias orgánicas, fertilidad, adopción y filiación, grupos, parejas, familias y vínculos judicializados. La institución cuenta además con cámara GESEL, permitiendo un mayor rendimiento en aquellas evaluaciones que sean solicitadas. El Centro brinda su espacio, acompaña en el proceso hacia el bienestar y cuenta con atención profesional de niños, adolescentes y adultos, siendo nuestra misión una acción pluralista, en donde la edad no es un límite, sino una puerta de entrada al trabajo terapéutico.
una compañera.